Buenas tardes a todos, un gusto poder estar en el panel, aunque sea de manera virtual. El tema que voy a estar presentando y que evidentemente tiene mucho en relación con el resto de las ponencias que se presentan en este panel, titulado La frontera de la mercancía, el capitalismo del conocimiento y la proyección geopolítica de Estados Unidos en el siglo XXI. Es una aproximación a tratar de producir un marco de explicación o un marco teórico, analítico, que permiten comprender un poco mejor el comportamiento de los Estados Unidos en su política exterior, entendiendo que esta es el resultado de la combinación de procesos internos, por supuesto, pero que tiene que ser comprendido dentro de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y cómo este capitalismo contemporáneo ha llevado a transformaciones que han modificado los equilibrios de fuerzas en el sistema internacional y por supuesto eso ha llevado a Estados Unidos, potencia hegemónica, hasta el siglo XXI, o desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, a intentar revertir algunos de esos procesos en curso. El punto de partida, y de donde empieza el título, o las dos primeras partes del título de esta presentación, tiene que ver con la transformación fundamental que ha experimentado el capitalismo durante por lo menos las últimas 5 a 6 décadas, que se puede, por supuesto, eh, argumentar que la transformación comenzó significativamente antes, como todos los procesos históricos en los cuales se van dando modificaciones que van generando las condiciones que llevan hasta la emergencia de una configuración específica, particularmente cuando estamos hablando de un sistema mundo como el sistema capitalista, que tiene el nivel de complejidad que se ha alcanzado a lo largo del tiempo. Sabemos que es una tendencia histórica que se puede eh, comprobar a lo largo del registro histórico, es el incremento en la complejidad de los sistemas humanos. El capitalismo es una de las formas más complejas que se ha alcanzado, particularmente en su forma actual. ¿De a qué cambios estoy haciendo referencia? Dicho simplemente, es la emergencia de una nueva forma de capitalismo, para decirlo mejor, el tránsito hacia una nueva etapa, una nueva era en la historia del capitalismo. El capitalismo, desde la visión marxiana, la visión de Marx, que estaba presente en la ideología alemana, se hablaba históricamente de dos eras dentro del capitalismo, dos grandes macroconfiguraciones que son parte del capitalismo: la era mercantil o capitalismo mercantil, también conocido como capitalismo mercantil manufacturero, y el capitalismo industrial, que es el que básicamente son las que básicamente todo el mundo coincide, más allá de que hay algunas diferencias en la terminología, en las denominaciones, particularmente en la que se refiere a el capitalismo mercantil, donde hay algunas aproximaciones, pero el capitalismo industrial definitivamente ha sido de consenso esta era, y por supuesto dentro de ella esa nomenclatura. Existen otras aproximaciones, pero que se refieren a otra clase de procesos y otras perspectivas. Yo estoy haciendo en este caso uso de ese criterio marxista, de Marx específicamente, o sea, marxiano, según el cual en la forma dominante de capital y las actividades económicas asociadas con esa forma dominante de capital que predominan y son las que estructuran el sistema en su conjunto, y son por tanto las que se utilizan como eh, formas identitarias para representar una etapa concreta. Incluso los ciclos de capitalismo monopolista, premonopolista, podemos encontrarlos dentro de cada una de esas etapas si intentamos, o si exploramos detenidamente el tránsito de las formas tempranas de pequeños grupos mercantiles a los grandes monopolios comerciales, por ejemplo, del capitalismo mercantil, o las relativamente pequeñas empresas industriales, hasta los grandes conglomerados del capitalismo industrial, son parte de esas formas premonopolistas y monopolistas al interior de cada uno de ellos. Y por supuesto, también podemos perfectamente observar que el imperialismo es una característica propia del capitalismo a lo largo de toda su historia, más allá de las diferencias que hay en las formas que adopta ese imperialismo en cada una de esas etapas. ¿Qué mejor ejemplo del imperialismo que el propio proceso de colonización del capitalismo temprano? Cuando estoy hablando, por tanto, del capitalismo del conocimiento, como hay otros en este panel hablando del tema, de lo que estamos hablando es de una era dentro del capitalismo, la era contemporánea, sobre la cual además hay un consenso de que existe esa era nueva, con múltiples denominaciones que van desde capitalismo de la vigilancia, capitalismo de plataforma, hasta las
economía del conocimiento, sociedad del conocimiento, capitalismo postindustrial. La propuesta que estamos haciendo es, o que estoy haciendo y que se ha hecho ya en otros momentos, incluso hay trabajo, tenemos un grupo de trabajo en este sentido que hemos estado avanzando y haciendo publicaciones en este tema, y hay un cierto nivel de desarrollo de este tema, incluso más allá de nuestro trabajo colectivo, en denominarla capitalismo del conocimiento, porque toda la evidencia indica que en este momento la forma de capital que predomina, que estructura los procesos productivos, que estructura las cadenas de valor, las cadenas globales de valor, que estructura por tanto el resto de la actividad productiva, es el capital de conocimiento, lo cual convierte además al conocimiento en la forma más importante de mercancía, la mercancía más importante. Y aquí me detengo con el otro tema, que es la frontera de la mercancía. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este concepto? A el proceso de absorción y mercantilización de bienes, servicios, de actividades, de bienes comunes, de determinadas, puede ser de regiones determinadas, su absorción por la economía, por el capitalismo, y su transformación en mercancía, que los convierte, por tanto, en las zonas de mayor dinamismo, esa frontera de la mercancía lo convierte en la zona de mayor dinamismo dentro del capitalismo en su proceso de necesaria expansión, una expansión que no puede ser entendida únicamente en sentido geográfico, sino que entenderlo también en un sentido estructural, la incorporación a los mecanismos del mercado, la circulación y por tanto la mercantilización de determinadas actividades o determinados objetos. En este caso, el conocimiento sería ese objeto que ha estado siempre presente, que ha sido parte siempre del proceso productivo, ha sido parte siempre de las dinámicas de la sociedad, en la medida que nosotros, los seres humanos, actuamos a partir de lo que sabemos o creemos saber sobre la realidad y reaccionamos de acuerdo con ese nivel de conocimiento que podamos tener. Ese conocimiento se ha mercantilizado utilizando diversos mecanismos. El más importante, por supuesto, es la creación de los marcos jurídicos de los derechos de propiedad intelectual, que han permitido convertir buena parte de ese conocimiento, o cerrarle el acceso al conocimiento a la gran mayoría, a cambio de valorizar ese conocimiento, lo cual tiene que ver con el hecho de que solo aquello que es relativamente escaso, desde los enfoques neoclásicos de economía que priman en la gestión económica dentro del capitalismo, solo aquello que es relativamente escaso tiene valor económico. Por tanto, aquello que tiene acceso libre, aquello que es hiperabundante, carece o tiene muy bajo valor económico. El conocimiento tiene la característica de que su uso no lo reduce, al contrario, lo incrementa. Cuando se comparte, el total de conocimiento se incrementa. Sin embargo, tiene un valor económico muy grande hoy, a partir precisamente de la creación y la proliferación de los mecanismos de propiedad intelectual que han llevado a que ese conocimiento sea la forma fundamental o el componente fundamental de la generación de valor. Y eso se percibe, uno, en que una buena parte o las empresas más importantes del mundo y las mayores concentraciones de capital en el mundo hoy están asociadas con la concentración de capital, conocimiento, y las inversiones fundamentales en el mundo de hoy en los mercados de valores se centran en las empresas que tienen un componente intensivo de capital conocimiento. Capital conocimiento se refiere a el stock de conocimiento organizacional y práctico que acumulan empresas o en determinadas o distintas entidades con el objetivo de acumular capital a partir de ellos, o sea, incorporarlo como factor en la acumulación de capitales. Cuando lo damos en este sentido, ese capital y esa mercancía, la mercancía en este caso es la información sistematizada en la forma de datos y el conocimiento sistematizado que se expresa además en estas formas de reclamos o de derechos sobre o de títulos sobre el conocimiento mismo. Ese factor se convierte en la clave de esta nueva economía, y puede tomar la forma, uno, de conocimiento en su forma de información o de datos que se vería como materia prima para las nuevas producciones. De ahí los grandes volúmenes de datos que se adquieren y se compran y se procesan para después generar determinado tipo de resultados. Puede ser servicios o
muy importante, puede ser también utilizado ese conocimiento, ese conocimiento también toma la forma del know-how incorporado en la producción de bienes para consumo o bienes de capital. Ello ha llevado a una reestructuración, junto con que eso está en la base de los procesos de deslocalización industrial que son conocidos desde la década de 50 en adelante, ha llevado a una geografía de la economía global muy diferente, pero también ha llevado, sobre todo con uno de los componentes, que es la adopción de nuevas tecnologías, en la cual las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas que son las más conocidas, las más grandes del mundo hoy por su valor de mercado, Nvidia siendo la primera, que es la diseñadora de microchips que son fundamentales en el mundo de hoy, las ha llevado a dominar, no solamente dominar todo el espectro del mundo empresarial, sino también a convertirse en actores políticos primarios. Si atendemos sobre todo a uno de los papers en este panel va específicamente sobre eso, eh, a buscar una reorganización del mundo de los sistemas políticos en función de una expresión más directa, eh, una promoción más directa de sus intereses específicos y la formación junto con ello, por tanto, eso como resultado, la formación, por tanto, de una nueva oligarquía que viene a controlar, a ser la parte dominante dentro de las élites contemporáneas. Pero eso significa también que recursos naturales diversos, desde energéticos hasta los recursos minerales, más los recursos humanos, hoy se reestructuran, o para decirlo más precisamente, hay una modificación de la jerarquía de las mercancías en función de su contribución a la generación de valor y por tanto la acumulación de capitales que están asociados con este desarrollo de este tipo, de esta nueva etapa de capitalismo, donde por ejemplo vemos la importancia de sectores como el litio, de ahí la importancia del triángulo del litio en América del Sur, o la importancia de los minerales de tierras raras, en los cuales China se encuentra no solamente al frente, sino que es casi monopólico o es cuasi monopólico en la producción, no necesariamente en las reservas, pero sí en la producción de esos minerales, que tiene toda una infraestructura para ello, está altamente desarrollada. Y eso significa, por tanto, que los objetivos de interés geopolítico se reconfiguran, que lo cual viene a sumarse a los intereses más tradicionales, los objetivos más tradicionales de control sobre vías de navegación, de los recursos energéticos, que además hay un incremento en la demanda energética en este contexto a partir de la importancia que adquieren por ejemplo, los centros de datos, que son vitales para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es una de las formas que adopta estas nuevas tecnologías, las tecnologías que se está adoptando y que es vital en todo, tanto en la reorganización de los procesos económicos como incluso se proyecta como tal reorganización de los procesos políticos. Pero hay un factor clave, y es que en esa configuración del capitalismo global, y estamos hablando del capitalismo como sistema mundo, eso no quiere decir que cada una de las partes esté en el mismo nivel o necesariamente tenga un proyecto similar. En esa configuración del sistema mundo, la jerarquía dentro del sistema mundo está definida a partir de los grados de concentración precisamente de la actividad de producción de conocimiento y del control sobre el conocimiento producido con vistas a la acumulación de capitales y con vistas a la reorganización de procesos productivos, políticos y sociales a nivel global. Y una tendencia muy importante que se ha observado de manera muy clara en los últimos, sobre todo, 15 a 20 años, es al declive sostenido de los Estados Unidos y junto con él de Europa Occidental, o sea, el centro tradicional de ese sistema mundo capitalista, y el ascenso de actores, en primer lugar China y otros actores asiáticos, eh, al punto de que desde hace ya varios años China es líder mundial en la producción de nuevos conocimientos en áreas claves, y aquí me remito regularmente, lo hago a los resultados del Technology Tracker del Australian Strategic Policy Institute, que es una institución, un tanque pensante australiano que es para nada aliado de China. Al contrario, incluso ha recibido financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en su última edición, la de este año, ellos reflejan que de las 74 tecnologías que en este momento identifican como críticas para el desarrollo presente y futuro y que tienen que un valor estratégico y tienen que ver con seguridad, de las 74 tecnologías, China es líder en la producción de nuevos conocimientos de 66 de ellos. 66 de 74. Hace 20, 22, en el año 2003, cuando se hizo el primer Technology Tracker, Estados Unidos era ampliamente dominante en más de 60 de estas tecnologías, China solo dominaba en 3. Hoy esa balanza se ha invertido.
China desde el año 2014, cuando se revisa el PIB o sea, se ajusta el PIB por paridad de poder de compra, es la economía número uno y hoy sobrepasa a los Estados Unidos en ese indicador por lo menos el 50%. Y podemos seguir sumando condiciones. Lo que eso nos está indicando, uno, es que China hoy es el centro más dinámico del capitalismo contemporáneo y es uno de los factores claves en el declive relativo de los Estados Unidos, que además se evidencia a partir del recurso estadounidense, la violencia y de hecho la orientación de violencia contra China, si vemos el tema del Golfo Pérsico o la agresividad en el Caribe y las amenazas en más de China Meridional. De lo que estamos hablando es de acciones de fuerza tratando de equilibrar o de modificar o revertir tendencias que de hecho se acumulan a partir de los cambios estructurales que se han dado. La idea que quiero transmitir, y lo voy a dejar aquí, la idea que quiero transmitir con esto es que lo que estamos observando en términos del posicionamiento de los Estados Unidos, del incremento del recurso a la fuerza, el recurso tanto a la violencia militar como a los instrumentos de la guerra económica, los instrumentos de coacción y coerción económica, las sanciones económicas que en Cuba conocemos también, en las medidas coercitivas unilaterales y demás, no son una demostración de la fuerza de Estados Unidos, sino justamente una demostración del declive de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Y sí, yo sé que hay discusiones sobre el declinismo, que ese incluso se maneja de manera un tanto peyorativa el término, pero el declive es muy real, la evidencia hoy es aplastante. Y la razón o la explicación en términos estructurales de ese fenómeno tiene que ver con estos cambios, transformaciones cualitativas fundamentales a nivel del sistema mundo y hasta qué punto los procesos centrales en esta configuración emergente se han desplazado, han cambiado su distribución espacial para favorecer entonces a espacios que tradicionalmente han sido periféricos, lo cual además es una dinámica tradicional del capitalismo si vemos la historia del desplazamiento de esos centros y la concentración de esos procesos a lo largo de la historia. Estamos en una etapa de ese tipo. Todos los fenómenos que vamos a estar discutiendo, todos los fenómenos que se están viendo, que se van a ver en este panel y que se han visto una buena parte de ellos a lo largo de este evento, están enmarcados por esas dinámicas de ese alcance estructural. Muchas gracias.